Bueno, buenas noches muchachos, espero se encuentren muy bien. Un placer para mí saludarlos de nuevo. Esta clase está siendo grabada para ustedes y en beneficio de ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre los efectos del cambio climático en el curso de estudios sociales para octavo año. Así que un saludo especial para todos los estudiantes que puedan observar esta clase y que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Bueno, sin más preámbulo, voy a arrancar con la explicación de los contenidos de una manera básica y sencilla para la comprensión de cada uno de ustedes y poder profundizar en los temas en la medida de lo posible. Bueno, el cambio climático, como ya lo sabemos, es un cambio en las condiciones de la atmósfera que se ha estado variando drásticamente en los últimos años, producto de las actividades humanas que hemos realizado sin tomar en cuenta la afectación que estamos teniendo sobre la capa gaseosa del planeta, que es la atmósfera. Esto ha sido acentuado por el efecto invernadero y el lanzamiento constante de gases de efecto invernadero que ya nosotros hemos estado analizando, que son el dióxido de carbono, el gas metano, eh, el óxido de nitroso, entre otros gases que hacen que la Tierra retenga la radiación solar y por tanto aumente la temperatura de manera considerable. Bueno, ¿cuáles son los efectos del cambio climático sobre la Tierra? El primero que vamos a estar estableciendo es que el grupo intergubernamental definió que una serie de efectos del cambio climático ya son evidentes en la Tierra, es decir, ya tenemos pruebas científicas este, de que hay un calentamiento global producto de las actividades humanas a partir de la revolución industrial. Entonces, ¿qué está pasando? Se van a seguir manifestando, se van a seguir intensificando si no tomamos partida de esto y no tomamos los cambios necesarios para lograr frenar el efecto del cambio climático sobre el planeta, que al final de cuentas y a largo plazo pues afecta a países desarrollados, no desarrollados, este, la gente de todos los estratos sociales a largo plazo lo puede llegar a afectar. Bueno, dentro de los primeros efectos es los cambios en la cobertura de la nieve. Como ustedes sabrán, hay dos capas congeladas, ¿verdad? En la parte norte del planeta, en la parte sur, que son los polos, que la capa de hielo ha sido severamente afectada. En el Ártico ha disminuido aproximadamente un 20%, lo que son equivalentes a 950.000 kilómetros cuadrados de hielo. Se ha reducido la cantidad de hielo que hay en los Alpes, que es una cadena montañosa que se encuentra en Europa, y en América del Sur en la cadena montañosa de los Andes, lo cual tiene repercusiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque estas fuentes congeladas, llamadas también como glaciares, son fuentes de agua dulce disponible para la población y agua potable. Entre más reducción haya de estos glaciares, entre más aumente la temperatura y se derritan estos hielos, menos disponibilidad de agua vamos a tener. Y ya hay una afectación en países como Perú, como Bolivia, Chile también, que cada vez tienen menos disponibilidad de agua producto del aumento de la temperatura. Y al arrojar, en el caso de los casquetes polares, el agua congelada, potable, hacia el océano, esto se transforma en agua salada y el proceso para purificarlo es costoso y es poco viable económicamente. Entonces, tampoco es apta para el consumo humano y se pierde un recurso hídrico que muy probablemente la humanidad va a necesitar más adelante. Bueno, los cambios observados en las regiones del Ártico son muy evidentes. Entre 1979 y el año 2012, aquí tenemos que la porción de tierra se ha disminuido la porción de hielo, perdón, marítimo se ha disminuido en un 3.8% por cada 10 años. El aumento de la temperatura ha llegado inclusive a estar entre los 2 grados centígrados y hay lugares que incluso tienen hasta 3. Esto es súper peligroso porque altera los ecosistemas y
hace que tengamos menos especies habitando las zonas y eso a largo plazo rompe la cadena alimenticia. La reducción del espesor es de 1.8 metros de ancho entre 1979 y 2008. Imagínense en la cantidad de hielo que se ha derretido producto del cambio climático y el aumento del número y la extensión de los lagos en los glaciares es cada vez más común y esto no beneficia a la población humana. Aquí tenemos un ejemplo que es el lago Jökulsá en Islandia, que va aumentando su tamaño cada vez que se derriten los casquetes polares o los bloques de hielo, los glaciares que habían en esa zona. Y eso ha generado que hayan afectaciones severas sobre la flora y la fauna que hay alrededor de este lago. El otro es un conflicto político que hay en el Océano Ártico. El Océano Ártico es lo que nosotros conocemos como el Polo Norte en su parte marítima. Y es que en esta zona hay 8 países que se disputan el conflicto, el Ártico en tal, el Ártico como tal, el Océano Glaciar Ártico. Y eso ha generado que ese conflicto afecte una población bastante importante entre estos 8 países, que son Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Rusia. ¿Cuál es el conflicto acá? Que si se derrite el océano glaciar ártico, se abren nuevas rutas comerciales que permiten disminuir los tiempos de entrega y los tiempos de comercio entre estos países. Entonces, el tener una ventaja sobre el océano glaciar ártico y el poder controlar en un futuro esta ruta comercial va a generar que los países pues aumenten su producción y aumenten su poderío y su hegemonía. Sin embargo, a largo plazo, vuelvo y repito, esto tiene repercusiones severas en las condiciones del clima y en las condiciones que vamos a tener nosotros como planeta y como humanidad. Me voy a mover un poquito para acá. El Ártico tiene una población de 4 millones de habitantes y tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Las temperaturas han aumentado muchísimo y los nativos incluso se han manifestado en cómo ha cambiado la contextura del hielo y la disponibilidad del hielo, del cual ellos dependen directamente para pues hacer sus actividades económicas como la caza y la pesca de animales, ¿verdad? Esa ruta comercial pues tiene un trasfondo económico, pues porque obviamente conecta a los países de una manera más rápida y eso ha generado que haya poco interés sobre el tema del cambio climático en algunos de estos países. Las nuevas rutas serían estas, por ejemplo, la ruta que se sigue de Tokio hacia Europa, Tokio la capital de Japón, para los que no tengan conocimiento de causa, hasta Hamburgo, que es una de las ciudades portuarias más importantes de Alemania, es el recorrido que ustedes ven con el color rojo. Y si se dividiera el océano glaciar ártico, el recorrido sería este verde. Entonces, se le recorta la distancia a casi la mitad. Eso abarataría los costos y aumentaría el comercio entre dos países que son potencia. Al igual pasa con Estados Unidos, que para hacer una ruta hasta Nueva York vía marítima tiene que pasar por América, específicamente por el canal de Panamá hasta llegar a Nueva York. A cambio, si Tokio no tuviera el glaciar ártico, puede pasar entre el medio del estrecho de Bering y llegar rápidamente a la ciudad de Nueva York. Entonces las distancias se reducen de manera considerable y eso hace que los países pues tengan un interés económico, especialmente en esta zona, y ver quién va a controlar el océano glaciar ártico en un futuro. Bueno, hay muchísimos temas que se han discutido respecto a esta situación que se presenta en el océano glaciar ártico. En 1996 se crea un consejo que se llama el Consejo del Ártico para ver cuáles son los problemas de la región. En esto se suscriben científicos, ambientalistas, y la coordinación de acciones de emergencia. Sin embargo, no ha sido muy exitosa
pero se ha propuesto algunas soluciones. Primero, que tiene que haber un acuerdo internacional donde haya cooperación en la creación de observatorios de investigación solar y cósmica, contar con nuevas generaciones de rompehielos con contenedores especiales para enfrentar los icebergs y diseñar dispositivos marinos más seguros para la extracción de petróleo. Esto es súper importante. Y además de buscar cómo proteger los derechos de los indígenas que viven en esta zona, que también es una población que está constantemente siendo vulnerada por los intereses económicos de estas potencias. Entonces la idea es preservar el arte con lo más que se pueda, tener la garantía de que ese océano va a tener las especies animales que nosotros requerimos y que al final de cuentas pues se pueda generar un cambio positivo en la zona. Uno de la fauna más afectada son los osos polares. Desde 1970 hay una disminución considerable de osos polares, principalmente producto de la caza. Actualmente se encuentran más en peligro también, no solo por la caza, sino por los cambios climáticos. Entonces, en el 2008 se une como una especie de peligro de extinción, producto del cambio climático, y actualmente la población de osos polares cuenta con 19 poblaciones, de las cuales solo 5 se mantienen estables y 2 en crecimiento. Esto ha sido por la suma de lo que pasa con el cambio climático, con el calentamiento global y el derretimiento de los polos, y la caza indiscriminada que sufren estos animales en muchas partes del mundo, que es muy codiciada su piel para elaborar, no sé, productos como alfombras o abrigos, entre otras cosas. Se estima que hay 25.000 osos polares y que se ha disminuido la población en un 30% en los últimos años. Perdón, se va a disminuir en un 30%. ¿Cuál es el peligro? O sea, ¿por qué el oso polar está en peligro de extinción actualmente? Precisamente porque ellos se trasladan por las plataformas de hielo. Al no haber plataformas de hielo, es decir, al no haber hielo sólido, ellos se tienen que trasladar nadando. Y el oso polar, que se levanta de un tiempo después de un largo proceso de hibernación, no cuenta con las proteínas ni con la grasa corporal suficiente para poder afrontar nados de grandes distancias. Eso ha generado que se hayan encontrado muchísimos osos polares ahogados, tratando de ya salir de su invernación y tratando de encontrar un bloque de hielo en donde puedan ellos desplazarse. Los bloques de hielo le permiten desplazarse al oso polar en grandes distancias, pero siempre en la búsqueda de la comida, que generalmente acampan cerca del océano, pero en plataformas de hielo. No hay suficientes presas como focas, ballenas y morsas, y eso hace que el oso polar, que necesita engrosar su capa de grasa para poder sobrevivir la hibernación, no tenga la suficiente alimentación para poder sobrevivir a los inviernos tan crudos que pasan en el océano glaciar ártico, dentro de los cuales, digamos, las presas comunes como la foca, las ballenas y las morsas, también se ha detectado que en su piel tiene contaminación, y eso genera que el oso polar, al ingerir estos animales contaminados, también se enfermen y pueden ocasionar incluso hasta la muerte. También tenemos otras especies que están en peligro de extinción, como los antílopes africanos, los primates, los elefantes, que son especies vulnerables porque se reproducen lentamente, que no se adaptan con facilidad a los cambios de hábitat, ¿verdad? Entonces eso ha generado que los estudios científicos vayan demostrando cómo hay una reducción considerable de estos animales, que son también en algunos de los casos alimentos de otros, ¿verdad? Los estudios científicos demuestran que, por ejemplo, los antílopes prefieren climas más frescos y secos, que son los más afectados durante el cambio climático, y se han estudiado antílopes que habitan en el Chad y en el Níger, los cuales han sido mermados, otra vez, vuelvo y repito, considerablemente su población por efectos del cambio climático.
Dentro de lo que estábamos hablando al principio de esta presentación, hay también un derretimiento de los casquetes polares y de las zonas altas de las montañas. Por ejemplo, aquí tenemos una vista panorámica de lo que es la cordillera de los Andes, que es una cordillera que puede elevarse por encima de los 3000 metros con facilidad. Es la cordillera más larga del planeta y la cruza Venezuela, perdón, la cordillera cruza por Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Y se han reducido considerablemente en la última década, entre un 30 y un 50% de estas zonas congeladas que se pueden observar en la imagen. Eso por solo un aumento de 0.7 grados, que estamos proyectando que pronto sea más del 1,5 del aumento de la temperatura a nivel general. Esto hace que estas fuentes o estos glaciares son fuentes de agua, donde los países canalizan todo ese hielo, lo convierten en agua potable y las personas tienen ese consumo propio ahí. Entonces, pues bueno, el agua es fundamental para el desarrollo de la vida y si no hacemos cambios significativos en cómo estamos atendiendo nuestro planeta, pues vamos a vernos severamente afectados en un futuro cercano. También hay afectación sobre la parte agrícola, los suministros de los alimentos, los cambios constantes en las condiciones del clima han generado que la agricultura ya no se pueda hacer de una manera tan regular como antes, ¿verdad? Porque los eventos meteorológicos cada vez son más fuertes, porque la fertilidad del suelo no es igual, que hay sequías, que hay huracanes, entre otros aspectos que son fundamentales tomarlos en cuenta y pues todos dependemos de la agricultura de una manera directa o indirecta porque pues todos los seres humanos tienen que alimentarse. Ese mismo problema del agua ha generado que los glaciares más pequeños, ubicados a menor altitud, como por ejemplo en el Perú, hayan desaparecido completamente. Y eso quita recursos, como les vuelvo y les repito, de agua, turismo, también los animales que habitan en esa zona, ¿verdad? La flora, la fauna se ven afectados porque ya no tienen los mismos recursos naturales que tenían antes. Situación de los glaciares en algunos países, por ejemplo en Venezuela, se han perdido cerca del 95% de su superficie, o sea, en Venezuela desde 1850 no sabe lo que es tener una montaña así de linda con su parte de superior congelada, pero bueno, eso es una cuestión ya que no se puede revertir fácilmente. En Colombia se han reportado la desaparición de 8 glaciares de manera total, los cuales afecta directamente a la población colombiana porque de ahí se sacaba agua. En cuanto a Ecuador, el retroceso de la mayoría de los glaciares, por ejemplo, se ha derretido entre 7 y 8 veces más rápido entre 1995 y 2000 que entre 1956 y 2003. Eso nos da pie a pensar que sí la afectación del ser humano, que sí el consumismo, que sí todo lo que se nos han dicho en diferentes charlas afecta a las condiciones del cambio climático. En cuanto a Perú también, los glaciares han perdido un 22% de su volumen, lo cual compromete el recurso hídrico para estos 4 países. Perdón. También hay industria del turismo se ve afectada porque al país, por ejemplo en Costa Rica, ingresan millones de dólares producto del turismo, pero al no poder visitar las costas porque han habido un aumento considerable del nivel del mar, pues genera pérdidas económicas cuantiosas, ¿verdad? Entonces los aspectos prevén que va a haber una afectación seria sobre la industria del turismo, que si la gente va a querer viajar, ¿verdad? Y los sitios más perjudicados son las islas, por ejemplo, ahí nosotros escuchamos el testimonio de las islas Fiji, cómo están recibiendo diferentes poblaciones porque simplemente no tienen dónde habitar, porque su isla ha ido desapareciendo producto del aumento del nivel del mar. Y que las costas están sufriendo muchísimos cambios, tanto a nivel interno, lo que es el mar, como a nivel de
contacto con el continente. Entonces, pues eso ha generado que la industria turística también esté bien afectada. Este, ese mismo organismo internacional, el IPCC, dice que puede crecer 1.8 milímetros anuales del nivel del mar. Y yo sé que no se ve, oye, como nada significativo, pero entre centímetro y centímetro que se vaya aumentando el nivel del mar, pues menos zonas costeras vamos a tener porque simplemente no están preparadas ni por infraestructura ni por nada para poder defenderse hasta esta situación. El derretimiento de los glaciares, las pérdidas de masa de hielo, el calentamiento del agua, todos son cosas que afectan a las comunidades costeras. Y las nuestras no son la opción, no son la excepción, ¿verdad? Algunos efectos del aumento del nivel del mar, bueno, salinización del agua potable, lo que pone en riesgo los cultivos, la alimentación, etcétera, etcétera. Cada vez hay menos agua potable disponible, mayor riesgo de pérdida de vidas y lesiones por causa de inundaciones. Eh, eh, las poblaciones que también tienen que estar migrando, que tienen que salir caras, ¿verdad? Las migraciones son caras porque tienen que poner a la gente en otro país que les permita desarrollarse, que tengan las garantías y hay países que están en peligro de extinción, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo resuelven esa situación. Posibles efectos del aumento del nivel del mar en comunicaciones costeras alrededor del mundo. Hay muchísimos tipos, hay muchísimos efectos a nivel ambiental, a nivel económico y social, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en África hay daños a las zonas costeras, adaptación costosa. En Europa es un tema ambiental, ¿verdad? Donde hay un mayor riesgo de crecidas repentinas, mayor frecuencia de inundaciones, aumento de la erosión. También hay olas de calor. En América Latina son cuestiones económicas y sociales. Las personas que viven cerca de la costa, por ejemplo, en este país, lejos de ser personas que tienen un desarrollo porque tienen el acceso directo a lo que ingresa al país, es todo lo contrario. Más bien cada vez son lugares más empobrecidos, etcétera, etcétera. Y aquí pueden analizar ese cuadrito cuando yo les mande la presentación para que ustedes lo puedan ver de una manera más óptima. Características de los fenómenos extremos. Bueno, ¿cuáles se pueden presentar? Que cada vez duran más tiempo, cada vez van a ser más frecuentes. Ocurre fuera de los tiempos que generalmente ocurren en este tipo de fenómenos, ¿verdad? Se presentan en lugares inusuales y superan los valores recopilados por su ocurrencia. Entonces puede pasar en cualquier parte que hay, por ejemplo, un tornado arranca techo de casas, etcétera, etcétera. Eso no era tan común antes y ahora cada día es más de poderlo observar, ¿verdad? En cuanto a los ejemplos, una sequía puede durar muchos años y no se tiene realmente un plan B para poder resolver el tema de la sequía. Y los huracanes se desplazan cada vez más largo porque el huracán se alimenta del aire caliente. Y al haber más calentamiento global, pues evidentemente va a haber tener más combustible ese huracán para avanzar más territorio. En la presentación van a encontrar un video que habla sobre la extinción del oso polar, para que ustedes lo puedan observar y puedan escuchar también los testimonios o las cosas que podemos valorar de la extinción de los osos polares. De mi parte y con muchísimo gusto, espero que pasen un feliz día y que hayamos aprendido todos juntos. Muchas gracias y buenas noches.